Hello, my name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Los desastres naturales. En este módulo vamos a hablar de distintos desastres naturales que afectan la humanidad. El vocabulario relacionado con los desastres y cómo actuar en caso de un desastre. ¿Qué es un desastre natural? Los desastres naturales se definen como cualquier evento catastrófico causado por la naturaleza o por los procesos naturales de la Tierra. La gravedad de un desastre se mide por el número de fallecidos o heridos, las pérdidas económicas y la capacidad de la población de reconstruir todo de nuevo. Los eventos que se producen en las zonas despobladas no se consideran los desastres, así que una inundación en una isla deshabitada no contaría como un desastre, pero una inundación en una zona poblada se llama un desastre natural. Todos los desastres naturales causan una pérdida de alguna manera. Dependiendo de la gravedad, cualquier número de personas pueden perder la vida en los desastres. Algunos efectos mortales son la caída de edificios o árboles, personas muertas de frío, lavados o golpes de calor. Algunos desastres causan más pérdidas de vidas que otros, y la densidad de población afecta el recuento de la muerte también. Luego está la pérdida de la propiedad, que afecta los medios de vivir de las personas. Por ejemplo, los campos saturados de agua salada después de los tsunamis tardan años en ser cultivables de nuevo. Casas destruidas por inundaciones, huracanes, ciclones, deslizamientos y avalanchas, una erupción volcánica o un terremoto son a menudo más allá de la reparación o toman mucho tiempo para ser habitables de nuevo. Los efectos personales, objetos, vehículos y documentos también se desvían o se pierden después de muchos desastres naturales. Hemos observado que los desastres naturales se vuelven cada vez más intensos a medida que pasan los años. La frecuencia de los terremotos, megatormentas y olas de calor ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. En algunas zonas, la población se ha vuelto un poco preparado para la eventualidad de desastres y se construyen refugios para los huracanes y tornados o se construyen casas adaptadas para los terremotos. Sin embargo, la pérdida de la propiedad sigue siendo un problema y la predicción de muchos desastres naturales no es fácil. Los científicos, geólogos y los observadores trabajan duro para predecir desastres y evitar el mayor daño posible. Con toda la tecnología disponible, se ha convertido más fácil de predecir grandes tormentas, ventiscas, ciclones y otros desastres naturales relacionados con el clima.
pero todavía hay desastres naturales que se presentan un lugar de forma inesperada, como terremotos, incendios forestales, deslizamientos de tierra o incluso las erupciones volcánicas. A veces se dan advertencias, pero el plazo de tiempo es tan corto, dando lugar a resultados catastróficos. A continuación, hay los desastres naturales que más afectan a la humanidad. Inundaciones, ciclones y huracanes, sequías, tormentas, olas de frío y calor, deslizamientos de tierra y terremotos, incendios, erupciones volcánicas, avalanchas, derrumbes, aludes y tsunami. Aquí te damos el vocabulario necesario para describir un desastre. El derrumbe significa collapse o landslide. La explosión significa explosion. El herido significa the wounded person. El huracán significa hurricane. El incendio significa fire. La inundación significa flood. La lluvia significa rain. El socorrista significa lifeguard. La tormenta de nieve significa blizzard. Los truenos significa thunder. El volcán, que significa volcano. Los verbos son ayudar, to help, destruir, to destroy, escaparse, to escape, huir, to escape or to flee, morirse, to die, nevar, to snow, ocurrir, to occur, quemar, to burn, rescatar, to rescue, salvar, to save, sobrevivir, to survive, soplar, to blow, ocurrir, to occur, escaparse, to escape, asustado, frightened, sobreviviente, survivor, vivo, alive, a causa de, due to, de repente, suddenly, hubo, there was or there were, socorro, help. So these were the vocabs related with the description of a disaster. El hermano de Raúl estuvo en Nepal cuando ocurrió el terremoto. Aquí Raúl está describiendo lo que pasó ahí durante el terremoto según lo que le contó su hermano. Acabo de hablar con mi hermano. Sigue estando muy asustado. ¿Por qué? ¿Sabes lo del terremoto de Nepal, no? Sí, leímos en las noticias. Ha sido catastrófico. Sí, de hecho mi hermano estuvo ahí turisteando cuando lo pasó. Ha sido traumatizado. Dijo que fue horrible. De repente empezaron a derrumbar los edificios por todos lados y ellos corrieron para salvar sus vidas. Había muchos que no pudieron escaparse. Había algunos atrapados que fueron rescatados después de un día. Había escasez de agua potable y comida. Se destruyeron las casas y se perdieron muchas vidas. Fue una gran catástrofe y la reconstrucción en Nepal durará muchos años. Ha sido un colapso total del país.
Es verdad, espero que todo se normalice pronto. América Latina es un lugar donde hay muchos volcanes. Aquí vamos a hablar de un volcán activo en Chile, que tuvo la erupción muy recientemente. Volcán Calbuco, junto con su vecino Osorno, es uno de los volcanes más activos de Chile. Se encuentra a 11 kilómetros al sur del lago Yanquihue y a 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Puerto Montt, en la región de los lagos, en el sur de Chile. Calbuco es un volcán que mide unos 2.000 metros. Entró en erupción por última vez en 1972 y es considerado uno de los 3 más peligrosos de los 90 volcanes activos de Chile, pero no había entrado en erupción en aproximadamente medio siglo. Pero todo cambió el 23 de abril de 2015. 1.500 personas de la zona que rodea el volcán Calbuco fueron evacuadas después de que el volcán entró en erupción por primera vez en 42 años, arrojando cenizas en toda la zona circundante, porque los expertos advirtieron de la posibilidad de la lluvia ácida y flujos de lodo volcánico. La erupción de Calbuco originó que se desbordara el río Blanco y sus aguas destruyeran varias viviendas y otras tantas quedaran con serios daños, según han señalado este miércoles fuentes oficiales. La ceniza volcánica cubrió la ciudad y frenó el ritmo de la vida. Tuvieron que llevar máscaras todo el tiempo, ya que en el aire estaban suspendidas las partículas de ceniza volcánica. En el módulo anterior de este paper ya hemos hecho las medidas para tomar durante una erupción volcánica, pero hay que ser cuidadoso y mantenerse alerta durante cualquiera de los desastres de esta índole. A continuación, vamos a hablar de otras catástrofes que afectan a los seres humanos. Los terremotos. Los terremotos son las vibraciones causadas por las rocas que se rompen bajo estrés. La superficie bajo tierra a lo largo de la cual se rompe la roca y se mueve se llama el plano de falla. Los terremotos son causados generalmente por los movimientos a lo largo de las fallas como resultado de la compresión en la corteza terrestre. El tamaño o la magnitud de los terremotos se determinan midiendo la amplitud de las ondas sísmicas registradas en un sismógrafo y la distancia del sismógrafo del terremoto. Estos se ponen en una fórmula que los convierte en una magnitud, el cual es una medida de la energía liberada por el terremoto. Por cada unidad de aumento en magnitud, hay aproximadamente un aumento de 30 veces en la energía liberada. Por ejemplo, una magnitud 6 del terremoto libera aproximadamente 30 veces más energía que un terremoto de magnitud 5, mientras que una de magnitud 7 del terremoto libera aproximadamente 900 veces 30 por 30 más energía de una magnitud de 5. Un terremoto de magnitud 8
4,6 libera energía equivalente a unos 10.000 bombas atómicas del tipo desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, los terremotos más pequeños son mucho más frecuentes que los grandes y la mayoría causan poco o ningún daño. La magnitud del terremoto fue medido tradicionalmente en la escala de Richter. Estos días a menudo se calcula a partir del momento sísmico, que es proporcional a la zona de falla multiplicada por el desplazamiento medio en la falla. El foco de un terremoto es el punto donde se originó dentro de la Tierra. El epicentro del terremoto es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el foco. Los terremotos con magnitudes inferiores a 3,5 rara vez causan daño. Sin embargo, los terremotos de magnitud 4 ocasionalmente derrocan chimeneas o producen otros daños que podría causar lesiones o muertes. Además de causar temblores, los terremotos de magnitud 4 o mayor también pueden desencadenar deslizamientos de tierra que pueden causar víctimas. Cuanto mayor sea la magnitud del terremoto, el más grande es el área sobre la que se pueden producir deslizamientos de tierra. En las zonas que yacen sobre sedimentos saturados de agua, los grandes terremotos, por lo general de magnitud 6 o mayor, puede causar la licuefacción. El temblor hace que el sedimento húmedo se convierta en arenas movedizas. El hundimiento de este puede causar el derrocamiento de edificios y el sedimento puede entrar en erupción en la superficie de los cráteres y fuentes. ¿Qué hacer durante un terremoto? Mantenga la calma si usted está en el interior, permanecer en el interior. Si usted está fuera, permanezca fuera. Si usted está en el interior, póngase de pie contra una pared cerca del centro del edificio o de pie dentro de una puerta, o métase debajo de los muebles pesados, un escritorio o mesa. Aléjese de las ventanas y puertas exteriores. Si estás al aire libre, manténgase alejado de las líneas eléctricas o cualquier cosa que pueda caer. Manténgase alejado de edificios, cosas podría caerse de la construcción o el edificio podría caer sobre usted. No use fósforos, velas o cualquier llama, ya que las líneas de gas se pueden romperse durante un terremoto. Si estás en un coche, pare el coche y permanezca dentro del coche hasta que el terremoto se detiene. No utilice los ascensores porque probablemente se atasquen. ¿Qué hacer después de un terremoto? Compruébese por lesiones. Proporcione los primeros auxilios a cualquier persona que lo necesite. Compruebe las líneas del agua, el gas y las líneas eléctricas por daños. Si alguno está dañado, apague las válvulas. Compruebe si hay olor de gas. Si lo hueles, abra todas las ventanas y puertas. Salga inmediatamente y repórtelo a las autoridades. Enciende la radio. No utilice el teléfono a menos que sea una emergencia. Manténgase alejado de los edificios dañados. Tenga cuidado alrededor de vidrios rotos y escombros.
Use botas o zapatos resistentes para no herir sus pies. Tenga cuidado de las chimeneas que pueden caer sobre usted. Manténgase alejado de las playas. Los tsunamis a veces golpean después de que la tierra haya dejado de temblar. Manténgase alejado de las áreas dañadas. Si estás en la escuela o el trabajo, siga el plan de emergencia o las instrucciones de la persona a cargo. Los terremotos submarinos pueden causar un tsunami. Una serie de olas se pueden cruzar un océano y causar grandes daños en las regiones costeras. Datos interesantes. Las vibraciones del terremoto viajan muy rápido, hasta 14 kilómetros por segundo. Las ondas sísmicas más rápidos tardan menos de 20 minutos para llegar al otro lado de la Tierra, una distancia de casi 13.000 kilómetros. Las sequías ocurren cuando no hay suficiente lluvia durante un largo periodo de tiempo. No es como un periodo de la no lluvia, sino que hay tan poca precipitación, lluvia, nieve, agua-nieve o cualquier tipo de humedad, que toda una región comienza a secarse. A veces, una sequía toma décadas para desarrollarse plenamente y son muy difíciles de predecir. Las inundaciones se producen con mayor frecuencia durante lluvias fuertes, cuando los cursos de agua naturales no tienen la capacidad de transmitir el exceso de agua. Sin embargo, las inundaciones no siempre son causadas por las lluvias fuertes. Ellos pueden ser el resultado de otros fenómenos, sobre todo en las zonas costeras, donde la inundación puede ser causada por una marejada asociada a un ciclón tropical, un tsunami o una marea alta que coincide con niveles superiores a los normales de los ríos. Prensa provocada, por ejemplo, por un terremoto, dará lugar a la inundación de las zonas bajas, incluso en condiciones climáticas secas. Otros factores que pueden contribuir a las inundaciones incluyen el volumen, distribución espacial, intensidad y duración de las precipitaciones sobre una cuenca, la capacidad de la red o curso de agua corriente para transmitir la escorrentía, cobertura del suelo, topografía y influencias de las mareas. Las tormentas. ¿Cómo se forman tormentas? En un día caluroso de verano, la superficie de la Tierra se calienta por el sol. La superficie de la Tierra calienta el aire justo por encima de la superficie por el proceso de conducción. La acción del calor, aire ascendente, y la acción de frío, el hundimiento de aire, convección, desempeñan un papel clave en la formación de tormentas eléctricas severas. Si el aire caliente de la superficie se ve obligado a subir, seguirá subiendo porque es menos denso que el aire circundante. Además, transferirá calor desde la superficie de la Tierra hasta los niveles superiores de la atmósfera a través del proceso de la convección. Dos de los ingredientes más importantes para la formación de tormentas son la inestabilidad, aire inestable, y la humedad. Incendio forestal. Incendio forestal es provocado por desequilibrios en la naturaleza y ponen en peligro la biodiversidad mediante la reducción de la riqueza faunística y floral. Los métodos tradicionales de prevención de incendios
no han demostrado ser eficaces y es ahora esencial para aumentar la conciencia pública sobre el tema, sobre todo entre las personas que viven cerca o en las zonas boscosas. Causas de incendios forestales. Tradicionalmente, los bosques de la India se han visto afectados por los incendios. La amenaza se ha agravado con el aumento de la población humana y el ganado y el consecuente aumento de la demanda de productos forestales por parte de individuos y comunidades. Las causas de los incendios forestales se pueden dividir en dos grandes categorías: naturales, que están más allá del control humano, y artificiales, que son controlables. Las causas ambientales son en gran medida relacionadas con las condiciones climáticas como la temperatura, la velocidad y dirección del viento, el nivel de humedad en el suelo y la atmósfera y la duración de los periodos de sequía. Otras causas naturales son la fricción de bambúes, vaivén debido a la alta velocidad del viento, y las piedras rodantes que dan lugar a chispas y queman la hojarasca en el suelo del bosque. Causas relacionadas a los seres humanos son el resultado de la actividad humana, así como los métodos de gestión forestal. Estos pueden ser intencional o no intencional, por ejemplo, ganaderos y recolectores de productos forestales queman la tierra para obtener buenos pastos de pastoreo. La práctica de los siglos de la agricultura migratoria, especialmente en la región del noroeste de la India y en partes de los estados de Orissa y Andhra Pradesh. El uso de fuegos por los aldeanos para protegerse de animales salvajes. Fuegos encendidos intencionalmente por personas que viven alrededor de los bosques para la recreación. Fuegos comenzados accidentalmente por los visitantes descuidados a los bosques cuando se descartan las colillas de cigarrillos. Las causas de los incendios forestales se han incrementado rápidamente. El problema se ha acentuado por la creciente población humana y el ganado. Las personas entran en los bosques cada vez con más frecuencia a pastar el ganado, recoger leña, madera y otros productos forestales secundarios. Se ha estimado que el 90% de los incendios forestales en la India se causan por los errores humanos. En este módulo hemos aprendido sobre distintos desastres naturales que afectan la humanidad, el vocabulario relacionado con los desastres y cómo actuar en caso de un desastre. Pues para aprender más tienes que ver el e-text, que también tiene más detalles y más preguntas. Gracias.